Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Querido amigo, buenas tardes. Un sábado más con vosotros y un domingo, porque también podéis ver este programa el domingo. En esta tarde queremos que sea un programa de bendición para tu vida, para tu familia, porque también vamos a hablar de la familia. Vamos a hablar de algunas cosas, pero quizás vamos a terminar hablando de la familia. Y me gustaría leerle un texto de la palabra de Dios que dice: a vosotros primeramente Dios os ha, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La bendición de Dios está sobre los hombres. La bendición de Dios está sobre la familia, sobre ti individualmente, sobre el colectivo de una ciudad, de un pueblo. Y estaba leyendo esto porque dice, para que os bendijese. Dios mandó a su Hijo para bendecirnos, no para otra cosa, ¿verdad? Sí, con ese pensamiento yo le dejo y luego volveremos, si no a ese, a otro texto con el cual iremos concluyendo este programa. Hoy tenemos un invitado un tanto especial, digo, otra vez ha venido para otros temas, hoy viene para hablarnos un poco de su testimonio, contar un poco de su vida, que también es interesante que lo sepamos, porque es Antonio Bonilla, así es, un jerezano que conozco hace muchos años. Pues bienvenido, don Antonio. Muy buena y encantado de estar aquí contigo, Pepe. Le conozco, como he dicho, hace muchos años y eres un creyente que yo conocí y bueno, es un hombre que me gusta la manera de ser, de trabajar y de comportarse. Por eso le he invitado especialmente con el fin de que nos comparta un poco su vida, su testimonio. Creo que es interesante que ustedes conozcan cómo él pensaba antes y cómo él piensa ahora o después de un acontecimiento. Antonio, ¿cuál es tu trabajo? Bueno, yo actualmente estoy trabajando en el Ayuntamiento de Jerez, estoy ahí en el área de infraestructura y soy fontanero. Eso es... Esa es tu ocupación diaria. Exactamente, por la mañana. Muy bien, un fontanero. Señores, si quiere alguno, llámelo por teléfono, ya verá qué bueno es. ¿Y cómo llegaste tú al conocimiento del Evangelio o de la Iglesia evangélica? ¿Quién te habló de ello? Bueno, yo llegué al conocimiento del Evangelio, del Señor, precisamente a través, vivíamos en una casa de vecinos y llegó un vecino que era, en este caso, actualmente hoy él es pastor, es Ángel Martínez, y él fue el que comenzó a hablarme del Cristo, hablarme del Señor, hablarme de la palabra, hablarme del amor de Dios, Él fue el que me fue introduciendo y comunicando el Evangelio. Hace ya de esto, bueno, pues hace ya prácticamente casi 30 años. Casi 30 años. ¿Eras tú antes, más o menos, tenías inquietudes, eras crédulo, eras tú de, no voy a decir de misa diaria, pero eras tú... ¿Cuál era tu idea? No, evidentemente mi relación con las cosas de Dios, te puedo decir que yo no quería saber absolutamente nada de Dios, sino todo lo contrario. En mi interior, en mi deseo, desde que yo tenía la edad de 13 años hasta que conocí al Señor, conocí su palabra, hasta que tuve 25 años, mi deseo era encontrarme a Dios cara a cara, por decirte, era cantarle las 40. Por no decir palabras mayores, ¿no? Era que él me explicase, que me diese cuenta
del por qué las injusticias que yo había podido vivir en aquel tiempo. En mi interior había amargura y recelo contra Dios, un recelo profundo. Había un deseo de inclusive, ¿no?, de destruir a Dios o todo lo que representase a Dios. Ese era mi deseo, destruirlo. ¿Y de dónde nace ese deseo? Eso nace, no querer saber absolutamente nada de Dios, ese odio inclusive hacia Dios que había en mi interior. Eso nace de que yo a la edad de 13 años pues me quedé huérfano de madre y de padre prácticamente, y yo con la edad de 13 años, con la edad de niño, yo no entendía cómo Dios se podía haber llevado lo que yo más quería en este mundo, que era mi madre, y el habernos dejado una familia, 5 hermanos, literalmente huérfanos en tiempos difíciles, y eso produce en mi interior ese odio a aquel que me quitó lo que yo más quería de mi vida, que era mi madre en ese tipo. Yo no llegaba a entender dónde está Dios. Yo no llegaba a entender el sufrimiento, que yo aparte yo veía a mi madre, yo a la edad de 13 años, yo veía a mi madre literalmente sufrir, revolcarse por los suelos, en sus dolencias, y yo no entendía, con esa edad yo no entendía el sufrimiento humano, y mucho menos el sufrimiento de la muerte, ¿no? Eso es lo que había en mi interior. ¿Y qué fue lo que te motivó? Cuando Ángel te habló, ¿qué fue lo que te motivó a que tú empezaras a reflexionar un poco sobre eso? A mí cuando llega Ángel Martínez, cuando él comienza a hablarme del Señor, primeramente había una serie de cosas, ¿no?, que bueno, yo le decía, bueno, que yo siendo, no creyendo en el Señor, yo decía, mira, yo no he bautizado a mis hijos, porque yo no, inclusive antes de no estar en los caminos del Señor, yo no bauticé a mis hijos. Y él me decía, mira, pues yo tampoco. Él me decía eso. Yo también le decía, mira, yo no quiero saber nada de imágenes. Y él me decía, ni yo tampoco. O sea, y yo no quiero saber nada, o sea, que había ciertos aspectos en los cuales él coincidía. Bueno, y esto, ¿cómo es? Pero si este hombre cree en Dios. O sea, eso fue un cauce que prácticamente entró, ¿no? Entró y me vino bien, ¿no? Pero seguidamente él empezó a hablarme del verdadero evangelio. Él comenzó a hablarme de que Dios, el Dios de la palabra, el Dios, como tú bien decías, ¿no?, antes, ¿no?, ese Dios que nos muestra la propia palabra, ese Dios de relación, un Dios de relación. Y lo que Ángel en este caso me intentó el hermano mostrarme, y así también me lo mostraba la palabra claramente, es de que Dios no desea la muerte de nadie. Dios no desea ni la muerte de ningún ser humano, porque ese no es, ni era, ni es el propósito de Dios, y Dios no desea el sufrimiento absolutamente de nadie, ¿no? Sino todo lo contrario. Nuestro Dios, y como tú bien has leído, nuestro Dios es un Dios que Dios envía a su Hijo Jesucristo a la tierra, al ser humano, y Dios lo levanta de entre los muertos, lo levanta, como bien has dicho, para bendecirnos. Dios desea el bien del ser humano. Dios desea el bien de cada persona, ¿no? Amén de eso, Ángel llega y la propia palabra, ¿no?, porque yo comienzo a leer la palabra, y la propia palabra me hace ver y entender de que Dios es un Dios de vida. Dios no es un Dios de muerte. Cristo vino para darnos vida, y aún más, como dice la palabra, vida y vida en abundancia, evidentemente, ¿no? No entraba en los planes de Dios, como acabo de comentar, la muerte sobre el ser humano, ¿no? La muerte, igual que tantas cosas que el hombre hoy en día tenemos, porque hay consecuencias que estamos pagando sociológicamente, y es sencillamente por no obedecer la palabra de Dios, por no obedecer la palabra. Podríamos citar sencillamente algún mandamiento que otro, ¿no? Cuando Dios nos dice hoy en día al ser humano, no matarás. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos el ser humano obedeciendo la palabra de Dios? De no matar. De no matar. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? Como dice también la palabra, no robará.
¿Cuántos problemas nos evitaríamos el ser humano, sociológicamente hablando? Y como eso podíamos ir mandamiento por mandamiento y por consejos prácticos, sociales e individuales que Dios nos da ese tipo de consejos en su palabra. Pues así fue en un principio. Dios crea a nuestros primeros padres y nuestros primeros padres desobedecen a Dios y la consecuencia ¿cuál es? La muerte. Es la palabra muerte que significa separación. Nos buscamos, pues el hombre desobedece a Dios y el hombre después se busca lo que es la separación espiritual y nos buscamos que la separación también, o sea, la muerte física. Eso yo llego a entender, todo eso yo llego a entender y a conocer de que evidentemente tanto como fue la muerte de mi madre como hoy en día, ¿no? Tantas personas que igual hay personas, ¿no? Que nos pueden estar escuchando, ¿no? Viendo, ¿no? De que también han tenido familiares que han fallecido, que están sufriendo y no entienden el significado de el por qué Dios permite esto. No es que Dios es algo que estamos actualmente pagados por no obedecer a Dios. Sin embargo, como tú bien has leído, ¿no, Pepe, en esa carta, de hecho, Dios envía, porque Dios es un Dios que restaura. Dios quiere volver a que el hombre nos volvamos a Dios. Dios viene al encuentro, Dios viene al encuentro del hombre, pero no ya para que el hombre muera, digamos, o se separe de Dios por toda la eternidad, ¿no? La palabra claramente, ¿no?, nos habla de que está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Tenemos que dar cuenta de Dios, pero lo que Dios desea para cada uno de nosotros es que vivamos juntamente con Él eternamente y para siempre. ¿Cómo fue esa experiencia de ese cambio, de dejar aquella incredulidad, aquel odio, aquel rencor que tú le tenías a la persona de Dios, para encontrarte con un Dios distinto, un Dios de amor, un Dios que te dijo que te amaba, que te quería bendecir, que quería bendecir a tu familia? Sí, ¿cómo fue el cambio ese proceso? ¿Qué fue? Ese proceso, como te comentaba, ese proceso vino prácticamente de un encuentro personal con la palabra de Dios. La palabra... ¿Te refieres a la Biblia? Me refiero a la Biblia, exactamente, me refiero al Evangelio, en este caso el Evangelio, esa buena noticia, ¿no? De Dios. Cuando yo leo la palabra, ¿no?, hay una frase que a mí me encanta personalmente, ¿no?, es lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías decía: y encontré tus palabras y las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón. De tener un corazón lleno de amargura hacia Dios, un corazón lleno de odio, un corazón lleno de ira, cuando yo leo la palabra de Dios, cuando la palabra me encuentro a ese Cristo que me ama tanto, que ha muerto por mí, por mis pecados, que ha dejado su gloria bendita para llegar a perdonarme todo aquello que había y todo el odio que había en mi corazón contra Él. Cuando yo llego a entender ese profundo amor que Dios tiene sobre el ser humano, y cuando yo tengo ese encuentro personal con la palabra, eso en mi corazón, como te estoy diciendo, esa amargura, ese odio, esa ira, Dios la cambia completamente en gozo y en alegría de mi corazón. De ahí puedo decir que a partir de ese momento, a partir de que yo encuentro ese Cristo de amor que yo no conocía, a partir de ese momento hubo un cambio interior en mi vida. Hubo un cambio, hubo una transformación, y te puedo decir, bueno, que yo me enamoré de la persona de Jesús. Yo me enamoré de la persona de Jesús, me enamoré de su palabra y comienzo a leer su palabra, comienzo a leer la palabra de Dios y comienzo a agarrarme a las promesas de Jesús. Y si hay algo que a mí me encanta de Jesús, si hay algo que a mí me encanta de la palabra de Dios, sencillamente cuando leemos también la palabra, en este caso el profeta Jeremías, él nos dice que Jesús, el cual habló, dice, y nunca hubo engaño en su boca. Lo que encontramos en la palabra, la propia palabra nos dice que todas las cosas se han escrito para nuestra enseñanza, y las cosas se han escrito también
como dice la Biblia, ¿no?, se han escrito para que en ella encontremos a Jesús y a través de ella tengamos la vida eterna, ¿no? Estas cosas se han escrito porque en ella... Para que creáis. Para que creáis, gracias, Pepe. Creáis, en ella tenéis la vida eterna. Ese encuentro con la palabra me cautiva, me enamora y me transforma. Hay algo que sí, como bien te decía, ¿no?, yo me agarro a las promesas de Dios. Me agarro a las promesas de Dios, me agarro a su palabra, me agarro a ese Cristo, que su palabra es sí y amén. Me agarro precisamente también a sus promesas que son fieles y verdaderas. Como dice, Cristo nos ha dejado preciosas y grandísimas promesas. Y Cristo, bendito sea su nombre, no es hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para que se arrepienta. Eso me encanta. Me gusta Jesús porque es fiel. Me encanta porque es genuino. Me gusta Jesús porque es real. Jesús, él, como él dijo, yo soy aquel que venció a la muerte. Yo no quiero un Cristo muerto, yo no quiero un Cristo que no comprende mis debilidades, que no comprende mis momentos malos o mis imperfecciones. No, Cristo, no solamente a mí, sino a cualquier persona, ¿no?, somos seres imperfectos, pero con todo y con eso, Cristo nos sigue amando, Cristo nos sigue soportando, y ese es mi Señor y ese es mi Dios, un Cristo que murió y que venció la muerte y que sigue vivo. ¿Estabas casado en esa fecha? Sí, llevaba poco tiempo casado, yo tenía casado. Me había untado con mi mujer por el juzgado, como te he dicho antes, yo no quería saber absolutamente nada de Dios, ni de la iglesia, ni nada. Y me fui a juzgado directamente y me casé por el juzgado. O sea, es el casamiento legal que existe. Sí, pero ¿verdad? Lo que te quiero decir, no, ya luego, posteriormente, me casé por... Fuiste a la iglesia. Exactamente, ya luego, ahí está, las bodas de plata y demás, y casado felizmente y bendecido, ¿no? Hay un pasaje también que me encanta, Pepe, que es promesa de Cristo, ¿no?, de lo que tú decías, ¿no?, en relación a la bendición, ¿no? Cristo nos dice que todas las familias serán bendecidas en Cristo, en la simiente, ¿no? Y yo creo que mi familia, a Dios gracias, mi matrimonio, porque si no hubiese sido por el Señor, mi matrimonio hubiese sido un desbarajuste. Mi matrimonio hubiese sido, pues, igual que está ocurriendo hoy en día. Tantos matrimonios que se separan y tantos matrimonios que hay, en fin, lo que estamos viviendo, ¿no? Pero yo le di gracias al Señor que mi matrimonio, cuando conozco al Señor, ya no éramos dos, éramos tres. Y en mi matrimonio reina la persona de Jesús, ¿entiendes? Reina la persona de Jesús, y Cristo nos da pauta y nos da reglas para que las familias seamos bendecidas, para que las familias podamos llevarnos y sobrellevarnos mejor, ¿no? Hay mucha bendición. ¿Y la mujer qué pensó cuando tú hablaste de esto? Bueno, mi mujer, no solamente mi mujer, sino mi mujer y mis hermanos, cuando ven verdaderamente el cambio radical, podríamos decir, ¿no?, de vivir una vida que no quiere absolutamente nada con Dios, pero que en breve tiempo comienzo a leer la Biblia y comienzo a interesarme por Dios, y dice, bueno,
¿Qué le ha pasado? Aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te ha cambiado? ¿Entiendes? Fue también, digamos, ¿cómo decirte, no? Algo muy raro tanto para mi esposa, que fue la primera que vivió el cambio en mí. Mi esposa vio el cambio en mí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en mi corazón no había ya eso que te comentaba, sino ya había alegría y había gozo. Y esa alegría y gozo y ese gozo de haber conocido a Jesús, ¿no? Lo pude transmitir a mis hermanos, a amigos y familiares que me rodeaban, y empecé a hablarle que había, ¿no? Que había encontrado, ¿no? Ha encontrado al Señor y ha encontrado su palabra. Qué bueno, hombre. Porque la mujer en todo esto tiene una función muy importante. Sí, si la mujer no te entiende, pues no te pueden ir a terminar las cosas. Pues sí, pues sí. Mi esposa también era una mujer también que lo es, ¿no? Que igual que tantas personas, muy temerosa, con mucho miedo de la muerte. Mucho miedo de la muerte, ¿no? La muerte le teníamos mucho miedo y mucho respeto. ¿Por qué? Porque no había esperanza. No hay esperanza. Después de la muerte, ¿qué? Y aquí se acaba todo y demás. Y había mucho temor en relación a la muerte, en relación a ella, ¿no? Pero Dios también a ella la trata y le habla y le hace ver, ¿no? Precisamente mucho de lo que a mí me habló, ¿no? Nuestro Dios es un Dios de vida. Nuestro Dios es un Dios que viene a bendecirnos. Entiendo que en este tiempo que tú llevas como creyente a eso estudio teológico. ¿Y eres pastor de alguna iglesia? Bueno, actualmente yo he sido pastor pastor en Jerez de una iglesia, pero actualmente no estoy llevando ninguna congregación pastoralmente. ¿Qué ministerio tú realizas hoy dentro de la iglesia evangélica? Bueno, dentro de las iglesias evangélicas, en Jerez de la Frontera, actualmente soy el coordinador de todas las iglesias de Jerez. De las distintas actividades que forma cada una en Jerez. Exactamente. Bueno, todas las iglesias de Jerez tenemos lo que es una fraternidad de iglesias, en donde estamos el 98% de las iglesias estamos aglutinados en la fraternidad, y la función mía es la de coordinar, ¿no? sobre todo en relación a las gestiones que se realizan al ayuntamiento, en relación a las distintas actividades que hacemos a lo largo del año, ¿no? Porque a lo largo del año, ya precisamente como en años anteriores, trabajamos el tema de lo que es la Reforma Protestante, el culto de la Reforma Protestante, que ya lo estamos trabajando también para este año, ¿no? Este año, si Dios quiere, vamos a tener un mes de exposición en el Alcázar de Jerez, en el palacio que hay allí, vamos a tener un mes de exposición sobre la Reforma Protestante. Y luego también en Navidades pues tenemos también lo que es el culto de Navidad, porque es algo emblemático, donde de aquí para atrás lo estamos realizando en el Teatro Villa Marta, que a Dios gracias, bueno, pues Dios nos está bendiciendo bastante en ese lugar. Hoy, actualmente, este año, si Dios quiere, pues también toda la fraternidad de Jerez, pues este año por primer año, vamos a tener lo que son todas las iglesias juntas, los bautismos. Yo creo que eso también va a ser algo muy impactante, donde de que todas las iglesias nos unamos para hacer los bautismos. Yo creo que el propósito es de que todos a una glorifiquemos a nuestro Señor y glorifiquemos a Dios, ¿no? En Jerez debe de haber, y evidentemente hay una iglesia, que es la iglesia de Cristo, ¿no? Hay muchas congregaciones, pero iglesia solamente hay una. Cristo murió por una iglesia. Lo demás son todas congregaciones, ¿entiendes? Y nos estamos uniendo con ese propósito de glorificar a nuestro Dios. Y ya nos ha dicho que hay varias congregaciones en Jerez. Si te pregunto, Antonio, ¿qué sentido tiene para ti hoy, después de tantos años, la persona de Jesucristo? ¿Qué sentido tiene para ti? Bueno, yo te podría decir, no, yo creo que en parte te lo he transmitido antes. Sí, ya he contestado, pero sí, no. Específicamente, pero bueno, un poco la cosa. Sí, pero la persona de Jesús es, como bien dice el Evangelio de Juan, es que Jesús, sin Jesús mi vida no tendría sentido.
Porque, como bien decía el apóstol Pedro, si mal no recuerdo, ¿no? ¿A dónde iremos? Si solamente en Él encontramos la vida eterna. Sin Jesús, mira, yo tengo mi buen trabajo, porque tengo mi buen trabajo, a Dios gracias, tengo mi buena familia, tengo mi buena esposa, tengo mis buenos hijos, tengo salud y lo tengo. Dios me ha bendecido con todo ese tipo de cosas. Pero todo eso, sin Cristo, sin Jesús, sería vanidad de vanidades. Nada tendría sentido si Dios no bendice eso. Para mí, Cristo, la persona de Jesús, actualmente es el que da sentido a mi vida. Jesús es, como bien dice el Evangelio de Juan, ¿no? Es la luz que alumbra a todo hombre. Y yo entiendo de que Dios ha alumbrado mi alma. Yo entiendo que Dios ha dado, Jesús es el que lo es todo para mí. Jesús es esa persona espiritual, porque es ese ser que está vivo, el cual yo he puesto completamente mi confianza en Él. Completamente. Porque sé, Jesús te podría decir que es mi amigo fiel, que no me va a defraudar. Evangelio de Juan, cuando habla, capítulo 15, creo que es, dice, sin mí nada podéis hacer. Amén. Así, exactamente, por supuesto que sí. Sin mí nada podéis hacer. Por supuesto que sí. Nosotros podemos trabajar, podemos esforzarnos, y de hecho Dios nos ha permitido, ¿no? Dios nos ha dado esas cualidades de poder hacer cosas, pero la bendición viene del cielo. La bendición viene del cielo, la lluvia viene del cielo. Es Dios quien bendice. Vamos ahí, voy a ir terminando ahora mismo. Si te preguntara, lo mismo que te he dicho antes sobre Jesucristo, ¿qué es la Biblia para ti? Bueno, la Biblia... Si quieres para la familia también, pero para ti personalmente, ¿qué es la Biblia? La Biblia, te diría, siendo muy bíblico, ¿no? Siendo muy bíblico, porque yo creo que es un texto que lo enmarca bastante bien, ¿no? Yo creo que la Biblia es, como dice el Salmo, ¿no? Es la lámpara que alumbra mi camino, en todos los aspectos. La Biblia es mi guía. Hoy en día tenemos el código de circulación, por el cual, con ese código de circulación tenemos que, para no equivocarnos, para no salirnos de la carretera, para que no haya problemas, el código de circulación hay que aprendérselo, hay que guiarse para no tener problemas. Te puedo decir que la Biblia para mí es el código de mi alma, el cual, si yo me guío por el código, por la palabra de Dios, Dios me va aún a bendecir, y me va a dar, me va a guiar por buena senda, ¿no? ¿Qué lugar ocupa en tu familia la Biblia? Pues no te he entendido bien, Pepe. En tu familia, para ti es el código, pero dentro de tu familia, tu casa con tus hijos, ¿qué lugar ocupa? Hombre, la Biblia, cuando hablamos de la Biblia, como te he comentado, ¿no? Intento tanto inculcarle porque esto es algo cotidiano, evidentemente. Exacto. Es algo cotidiano, ¿no? Constantemente tenemos que estar siguiendo aprendiendo y retomando. La Biblia intentamos que sea, digamos, la autoridad sobre nuestra casa. La autoridad. Amén. La Biblia tiene que ser mi autoridad, no por yo ser el marido, por ser el padre de familia. Aquí el yo hago, el yo mando y el que yo digo, no, eso sería el cabezón. ¿Entiendes? Yo diría el cabezón, no. Dios nos ha dado pautas para la familia y como bien antes te decía, ¿no? La Biblia nos habla, ¿no? Que somos bendecidos a través de obedecer la palabra de Dios. La palabra tiene que ser la guía, la que alumbra. La que nos alumbra, ¿verdad? Sí, exactamente. Bien, querido amigo, no sé para ti qué sentido tiene la Biblia, ni si es un libro más o es la palabra de Dios. Para nosotros, para Antonio, pues es la palabra de Dios. Sí. Cuando nos ponemos a leer la Biblia con un corazón abierto, con hambre de Dios,
con sinceramente necesidad de Dios, Dios nos responde. Quizá la experiencia tuya puede ser otra, quizá distinta a la de Antonio, como distinta a la mía, pero Dios nos habla a través de su palabra. Él citaba un texto antes y dice el Evangelio de Juan, cuando termina el Evangelio de Juan, dice el texto, dice que si todas las cosas que hizo Jesús estuviesen escritas, no habría lugar en el mundo donde poner los libros. Es una manera un poco exagerada de decirlo, pero dice el texto, pero estas que se han escrito, y aquí es lo que vamos, estas que están aquí escritas es para que tú creas y para que creyendo tú tengas vida y vida abundante, o vida en su nombre, o vida eterna. Si crees la palabra de Dios, creerás en Jesucristo. Si crees en Jesucristo, creerá e intentará hacer todo lo que dice la palabra de Dios, con lo cual el resultado es que tú vas a tener vida eterna, porque tú vas a creer. Bien, no quiero cansarte mucho más, pero sí decirte que Dios, todo su afán, para ponerlo en lenguaje muy nuestro, todos sus propósitos, todos sus planes y proyectos es que tú seas feliz. Puede tener circunstancias como tuvo Antonio en su adolescencia, pero el plan de Dios es que tú seas feliz. Dios te está buscando a ti. Sí. Quizá tú andas por tu mundo sin acordarte de Dios. Pero Dios sigue cada día tus pasos para bendecirte y darte ese regalo tan hermoso que es la palabra de Dios. Si tú la leyeras, podrías experimentar la bendición de Dios. Yo tengo una para ti. Sí, tengo una Biblia de un formato distinto a esta, pero yo tengo una Biblia para ti. Si tú me llamas, yo te la voy a entregar. El número va a salir, sale cada semana ahí debajo para que tú puedas llamarme. Llámame y te la entregaremos. Sin más decirle a Antonio, oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Claro. Y si quieres decirle en medio segundo a alguien una frase fuerte en cuanto al Evangelio, díselo a tus amigos jerezanos para que vean la verdad del Señor. Bueno, yo le diría que yo os animaría de verdad a que leyeseis la palabra de Dios. Yo os animaría a que leáis el Evangelio porque en el Evangelio, en la palabra de Dios, hay, como antes comentaba, hay promesas fieles y verdaderas para vuestras vidas, y en ella, como dice el Señor, en ella podéis encontrar no un Dios muerto, de verdad, sino un Dios vivo, un Dios real, un Dios que desea lo mejor para cada uno de vosotros, ¿no? Nuestro Padre Celestial, el único que ha podido darnos conocimiento del Dios del cielo, porque a Dios nadie le ha visto jamás, nadie conoce a Dios Padre, y Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo para enseñarnos la verdad del Padre que está en los cielos. Y a Jesús señaló Dios, a Jesús. Y Dios Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Y nosotros, si queremos verdaderamente escuchar la voz de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios. Por eso yo os animo de verdad a que leáis la Biblia, que leáis ese Nuevo Testamento. En ella Dios os puede hablar a lo más profundo de vuestro corazón, como hizo conmigo, y creerme que en su palabra podéis encontrar, en la Biblia podéis encontrar ese alimento necesario para vuestra alma. Ya el propio Cristo nos dice, ¿no? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si estás en una de estas circunstancias, venga Cristo. Yo te invito a que conozcas al Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Que Dios te bendiga.